Bien, les comparto. Muy bien, ya voy a cerrar esto. Ok, listo, jóvenes. Este sector por ahí. Y ahora sí. Muy bien, comienzo con el trabajo final. Dice movilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Esta es la que tienen que resolver. ¿Cuál es la probabilidad que de n intersecciones de un distrito de su ciudad, digamos, tienen n, en m de ellas ocurran más de k accidentes? Escoger un año. Ordenar de acuerdo a su accidentalidad las intersecciones. Y ya, ya. La parte 2 ya les expliqué esta de acá. Ya les... ¿Se acuerdan que incluso hicimos un ensayo? No tanto trabajo, pero bueno, algo hicimos mediante el cual ustedes se acuerdan que yo les decía cuántos vehículos tienen que contar en una carretera para saber cuántos camiones transitan por ahí. ¿Se acuerdan? Hicimos una fórmula con la normal, qué sé yo. Ya, eso hay que saber siempre. Ya, eso se tiene que saber. No, o sea, por ejemplo, ¿cuál debe ser mi tamaño de muestra para que yo tenga una certeza en el conteo, ¿no? Ya, entonces, esta de acá, la verdad que no es muy importante. Ya, la número 2, porque se ha hecho anteriormente. Pero, por ejemplo, la número uno dice, en una intersección con semáforos de tiempo fijo y tiempo de ciclo de 60 segundos, 200 vehículos voltean a la izquierda, ¿no? En cada ciclo se puede acomodar 3 vueltas a la izquierda. ¿En qué porcentaje de los ciclos puede esperarse que ocurran demoras? Entonces, por ejemplo, tengo 200 vehículos por segundo, ¿no? Perdón, tengo 200 vehículos que voltean a la izquierda por ciclo. 200 vehículos por ciclo. Esto, a ver, en una intersección de semáforos y tiempo de ciclo de 60 segundos, perdón. 200 vehículos por hora voltean a la izquierda. Esto es que debe quedar claro. Acá está, 200 vehículos por hora. Lo paso a segundos, serían 200 entre 3600 vehículos por segundo. Sería uno entre 18 vehículos por segundo. Ahora, si yo quiero saber por sí, un ciclo tiene 60 segundos, multiplico esto por 60, ¿no? Entonces tendría, digamos, ¿no? 3.3 vehículos, ¿no? ¿De acuerdo? Que usan eso. eh, digamos, de lo esperado, ¿no? Ahora, la pregunta es, cada ciclo va a dar 3 vueltas a la izquierda. A pesar de que se espera esto, cada ciclo puede acomodar tres, tengo el promedio ya, el lambda, 3 vueltas a la izquierda. Mayor a 3 vueltas ya es demora. Sea el número que sea mayor a 3 vueltas es demora. El 3 número de vueltas es el diseño. Sin embargo, acá ya está más del diseño. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor que 4 es 1 menos la probabilidad de que sea 0, 1, 2 o 3. Y por Poisson eso se calcula, así, ¿no? M a la k, e a la menos m entre k factorial desde el 0 hasta el 3, que es sin demoras. 1 menos eso nos da 0.43. El 43% de las veces va a haber demora en esta intersección. Ya es para que más o menos vean cómo es un problema, pero es práctico.
para que calculen las demoras en una intersección en el diseño del flujo, ¿no? Estas cosas se van adicionando a los modelos cuando se hacen programas de ellos. Ahora, por un lado, acá, bueno, también se los he puesto en otro. Cuando deseen calcular el factorial de un número, utilicen la fórmula de Stirling. Es muy probable que, sobre todo cuando se usa Poisson, lleguen a 10, 20 factorial máximo, ¿no? No, bueno, ya exageradamente 30, pero eso ya no lo calcula normalmente la computadora. Cuando ven que un programa están usando Stirling o similar. Esto también ya lo conversamos, ¿no? Es sobre todo el problema 2, ¿no? El problema 2 era básicamente, esto ya lo hicimos en clase, solamente les recuerdo que esta es la forma de la función normal, esta es simétrica y la mitad de la fórmula, o sea, desde el cero hacia un lado, se calcula la acumulada integrando desde cero hasta t a la función, ¿no? Luego, cuando Bernoulli se traslada a normal, Bernoulli depende del número de eventos, número de éxitos, número de veces que ha ocurrido, número de éxitos y probabilidad de éxitos, ¿no? La media es NP, la varianza es NP por Q, ¿no? Y Q es uno menos P, pues. Cuando lo aproximan a normal, tiene que ser el número de éxitos menos la media entre la desviación estándar, que es la raíz de la varianza. Cuando esto es más grande, esto es Poisson, ¿no? Recordando así breve nomás. Donde t es cal menos la media entre raíz de la media, que eso es lo que se calcula para Poisson. Cuando se quiere ver tamaño de una muestra, habíamos visto que si lo aproximamos por Bernoulli, ¿de qué valor tiene que ser esto para que esto sea menor o igual que A? ¿No? Como es valor absoluto, es esto, ¿no? Para que esté entre menos A y A, es esta integral que va de 0, por ejemplo, a, pero dos veces, ¿no? Porque va de menos A hasta A. Eso es, dos veces esa integral, ¿no? Ahora, haciendo acomodos acá, ¿no? Multiplicándole por el raíz de P y dividiéndolo entre el raíz de N, esto nos sale esto de acá. La probabilidad que el número de éxitos de N autos integrados sea P, ¿de acuerdo? Viene dado por esto, o sea, dos veces esto. Y este valor de A raíz de P por Q entre raíz de N, ¿no? Le llamamos el error. Si este valor fuese cero, quiere decir que K entre N menos P es igual, es la fórmula exacta. Este es el error, ¿no? ¿Sí? Y dos veces phi de A. Entonces, este A es el error. Dos veces esto de acá sería el error, ¿no? Ya habíamos visto que A entre raíz de P por Q raíz de N es el error. Despejando A sería epsilon, el error, raíz de N entre raíz de P por Q. ¿No es cierto? Eso es así. Entonces, yo, digamos, como ejemplo, recordando esto, podría tener un error de 0,01, un error del 10% y un nivel de confianza del 98%. O sea, nivel de confianza del 98% es que los errores estén a uno y al otro lado de la colita. Quiere decir que la integral desde este punto hasta este punto debe ser de 0,98, ¿no? Entonces, dos veces esa integral de 0,01 raíz de n por p por q debe ser de 0,98 para que la probabilidad de acá, ese es el error. Entonces, despejando esto de acá, me sale 0,49. Quiere decir que la integral de ¿cuánto debe de valer t para que la integral de 0 hasta t sea de 0,49? Entonces ahí ustedes, bueno, algunos lo hacen por métodos numéricos, ¿no? Le comienzan a dar valores a t hasta que dé 0,49. Pueden hacer eso. Le doy tanto de t e integro esta expresión con integración numérica hasta que me salga esto.
Eso es cierto, se puede hacer así. Pero también, pero también, ojo, pero también se puede acudir a las tablitas de probabilidades o usar un programa de probabilidades y ver cuánto vale esto, ¿no? ¿Cuánto vale esto para que esto sea 0,49? Cuando la probabilidad sea de 0,49 la normal, ¿cuánto vale este valor de acá? Y ese valor vale 2,33. Y ese 2,33 es 0,01 de esto. Eso nos lleva a esta fórmula despejando el n. Y P más Q es 1, porque P es probabilidad de éxitos, Q de fracasos. ¿Y para qué valor P por Q sería máximo? Me hago mi función de P por 1 menos P máximo. Y para que esto de acá sea máximo, ocurre pues cuando P es igual a Q, que es un medio, ¿no? Derivo, lo igualo a cero y P me sale un medio. Por lo tanto, Q, que es 1 menos P, también sale un medio. Y ahí ya tengo, ¿no? N es de lo que tenemos acá, ¿no? 233 por un cuarto. Al cuadrado por un cuarto me dice que tengo que observar 13.573 vehículos. ¿De acuerdo? Eso sería, digamos, repasando un poquito cómo usar Poisson y cómo usar lo otro. ¿Sí? Ahora, lo que es la capacidad, recordando, ¿no? Recordando, vamos a ver lo que es la capacidad, brevemente. Entonces, habíamos dicho que la capacidad, primero, como concepto, era la densidad de saturación por el flujo entre cuatro. Esto lo habíamos sacado de las relaciones de las curvas de tráfico, ¿no? Que hemos hecho en la primera parte. Y la saturación es el flujo entre la capacidad. Pues la capacidad es el máximo flujo que puede circular por una intersección, por un segmento de vía, por un carril, por una rotonda, etcétera. Ahora, la saturación siempre se considera que es menor o igual que uno. Cuando llegan a uno, cuando es menor o igual que uno, va a haber circulación. Cuando ya lo supera este valor, quiere decir que se van a formar colas. Si ustedes observan bien programas de de determinación de demanda, lo que le llaman también, para mí, mal llamado, ¿no? Porque son programas en los que determino la demanda, no estoy macro simulando. La simulación macro o micro tiene que ver con los modelos de movimiento, o sea, no son estáticos, incluyen al tiempo, cosa que no es verdad cuando yo determino demanda. Indirectamente sí puedo poner al tiempo, pero no calculo en base del tiempo. No, por ejemplo, un modelo normalmente al que le llamamos microsimulación, ese sí es estático. Cuando lo hacen para un segmento de vía al detalle, para una intersección chiquitita, estamos en una macro. Cuando hacemos para un sector en el cual ya nos interesan los promedios, no nada, no necesariamente lo que pasa en cada segmento, estamos hablando de meso. Y cuando ya hacemos un trabajo que tiene que ver con el promedio de toda una ciudad o una región o un país, pero seguimos simulando, buscando promedios, estamos calculando un nivel de macro. En un nivel de macro no vamos a usar mucha probabilidad. Lo que vamos a usar es más estadística y cálculo de optimización, que es lo que hace Transcat, por ejemplo. Yo le tengo cariño a Caliber porque varias tesis que yo he hecho, muy gentilmente Caliber nos ha prestado su programa, ¿no? Y hemos trabajado. Entonces, hemos trabajado en eso. Entonces, eh, cuando se trabaja a escalas mayores que la saturación, se forman colas. No es que no se puede, sí se puede, solo que comienzan a haber colas y por redundancia de la red, muchos segmentos que tiene la red se comienzan a ir por uno y por otro lado los vehículos. ¿Ya? ¿Eso está claro? ¿Sí? Entonces,
Cuando hablo de cálculo de demanda, cuando hablo de cálculo de demanda, lo que se hace es un trabajo más de basado en estadística y en basado en estadística, ¿de acuerdo? Y en optimización. Optimizo y hago estadística. Las dos cosas hago, ¿sí? Entonces, eso es cuando hago cálculo capacidad. Pero cuando hago simulación a cualquier nivel, el tiempo tiene que estar metido por ahí, sea macro, lo que sea. Solamente que cuando hago micro, ahí sí, recontra probabilista. Lo que interesa es la calibración, ¿no? De los factores. También en meso, pero en meso me interesan ya valores promedio, es verdad. O sea, por ejemplo, quiero agarrar un segmento de ciudad y realmente me interesa lo que pasa en esta avenida. Entonces yo calibro la red en función de esa avenida y veo que los resultados de toda la avenida estén bien, aunque toda la red no esté tan bien, porque estoy calibrando la avenida. Cuando trabajo en más macro simulación de todo el esto, calibro las avenidas principales de la red y esas me tienen que salir bien. Y en función de esas, valido la calibración viendo cómo trabajan segmentos que no he calibrado con lo que yo he realizado. Eso es macro, ¿no? Un poquito usando micro, hacer meso y macro. Creo que con Luis hemos trabajado ese tipo de libraciones en algún momento, de etapa de alumno, qué sé yo. ¿No? Su tesis así. Un poco se ha trabajado eso. En eso seguimos hablando de micro y macro simulación. Pero el cálculo de capacidad en sí es el cálculo de la demanda, de cuántos vehículos van a llegar ahí. Se tiene que trabajar con promedios estadísticos y con optimización, ¿ya? Ahí incluso usan la BPR, qué sé yo, varias de esas cosas. ¿Ya? Entonces, para el cálculo de capacidad de vías se usa el HCM. Generalmente se trabaja con el HCM, en el cual pues se estudia las capacidades para el cálculo de calzadas simples, dobles y autopistas. En general la capacidad pues no se calcula con esta fórmula, sino se proponen otras fórmulas, ¿no? Por ejemplo, se propone cuando vamos a hacer de una vía el número de carriles en un sentido, los factores de reducción, las condiciones ideales y se multiplica n por las condiciones ideales por la productoria de todos los factores de reducción que hay. Y esos factores se calculan con una tablita. En el cálculo, por ejemplo, de las intersecciones, ¿no? Esta puede ser la intersección y si es semaforizada, mm, lo que se termina calculando es la capacidad del semáforo, o sea, cuántos vehículos circulan en cada ciclo semafórico. Eso es lo que se calcula, ¿no? Donde Qint es el Q de la intersección. Y este Q de la intersección se puede calcular, ¿no? Como los Q, pues esta es una intersección simple en cruz, como las que les voy a dejar de tarea, ¿no? Un Q simple en cruz, como el que dejamos en tarea, en el cual la capacidad de la intersección siempre es menor, por ejemplo, cuando estamos en cierta etapa del ciclo, podría ser, digo, ¿no? Que en una dirección determinada pasan QB sub 1 y QB sub 2. De hecho, esta avenida puede tener más de una dirección, ¿no? Y las otras pues quedan paralizadas. Entonces, la capacidad de la intersección siempre es menor que la capacidad que tendría solamente el segmento de red por el que le he puesto QV sub 1 más el segmento de red de QV sub 2. Siempre es menor porque acá pues ocurren maniobras, ocurren otras cosas
que si no existieran sería la suma, ¿no? Pero en realidad es menor. ¿Ya? En general esta sumatoria, si hubieran más. Ahora, para las capacidades de las intersecciones, esto no es nada complejo. Los ciclos semafóricos se componen de esta manera en general, ¿no? En el rojo nadie circula, pues. En el rojo la capacidad desciende a cero. No hay circulación. Y en el verde tenemos básicamente la saturación y la saturación efectiva. No todos pasan, pues, porque si todos pasaran, estaríamos felices. Pasan algunos y ustedes se ponen a rezar ahí en la intersección de que lleguen al semáforo, por eso tienen colas. La capacidad del servidor no, no ayuda a todo. Cuando a esos programitas tipo Green le ponen un semáforo, entonces ya comienzan a tener esas cosas que tienen Vising, por ejemplo, que bueno, es un programa líder para estas cosas, aunque yo la verdad no uso mucho el Vising, a mí me gusta, pues, me gusta más el Sumo, a mí particularmente, ese lo he usado ya buen tiempo atrás, el Sumo, ¿no? Ahora el Sumo se puede usar de una manera así sencilla y también se puede usar programándolo. Programándolo al Sumo, yo lo programo con Python y con Java al Sumo y hago cosas así, por ejemplo, bueno, ya incluso en su página hay programas para trabajar vehículos autónomos, hay programas, lo que no tenía el Sumo era el equivalente al módulo de usar el modelo de los peatones, pero ya hay bastantes tesis doctorales en Francia, en Inglaterra, en Europa en general, que eso lo han incluido y en el GitHub ya están esas rutinas, se las descargan y las ponen al programa. Yo sé hacer ese tramo. Si alguien quisiera hacer una tesis de incluir un modelo peatonal específico a un programa así, podemos hacer una tesis y eso es el sobrado da para tesis, ¿no? Más que cálculo de la capacidad o microsimulación, eso ya está hecho ya. Ya no, ya no es un trabajo de tesis, es un trabajo de empresa, ¿no? Se puede hacer más bien para trabajar en la vida tradicional. ¿Ya? Entonces, este es el punto. Ahora acá, cuando vemos la saturación, en realidad el verde debería ser el cuadradito azul, pero no es verdad eso, porque hay un verde efectivo, ¿no? O sea, y hay un rojo efectivo también. El verde en realidad dura, digamos, desde este lambda uno hasta donde termina, y alguito más todavía. Luego hay el ciclo ámbar, y luego el rojo debería de llegar hasta un poquito antes de este de acá, debería haber un cero entre donde está el lambda uno, pero han visto que cuando hay verde siempre se pasa un par. Y yo decía, esto solo es en Perú, qué mal, cómo nos portamos. Mentira, en toda Sudamérica te hacen eso, te lo hacen. Claro, nosotros sí somos, en Lima sobre todo, bien caóticos, ¿ah? Así se ha vuelto pues la vida ahí. Entonces hay un verde efectivo, ¿no? Entonces el ciclo semafórico se compone por el verde efectivo, el ámbar efectivo y el R efectivo. Entonces la capacidad va a venir dada por el número de vehículos que pasan en el verde efectivo, en el ámbar efectivo y en el rojo efectivo. En verdad es así. Que en realidad se traduce a cuántos pasan en el verde, ¿no? En el verde pasan el B sub i más los que pasan en el lambda 2, ¿no? Menos los del lambda uno, porque en realidad ese es el ciclo, ¿no? Ese es el verde, digamos, el verde efectivo es ese.
Los que deberían de pasar en el verde van desde el lambda 1 hasta el donde termina esta columna del azulito, ya hasta ahí es. Acá se cierra, pues ese es ahí se cierra, ¿no? Y estos de acá le pertenecen ya al otro ciclo, ¿no? Pues menos lambda. O sea, en realidad estos son del otro ciclo, ¿no? Lamentablemente es así, pues se nos pasan un par de fulanos por ahí, pero de nuestro ciclo también se pasa otro par de fulanos, entonces por eso los que se nos pasaron menos los que le pertenecen al otro nos dan BI, que de acá hasta acá sería BI menos lambda 1. Eso es, ¿ya? De tal manera que el rojo efectivo es la capacidad menos el verde efectivo. Esas son las relaciones que se manejan. Entonces, el número de vehículos entre la capacidad es la saturación, ¿no? ¿De acuerdo? Efectiva. El mu sub i sería el verde efectivo. Entonces, el flujo que habría en el verde efectivo, ¿cuál sería? La saturación del verde efectivo, que le llamamos S sub i, ¿no? Por el V sub i, ¿no? Eso sería en realidad. ¿De Ingeniero, acuerdo? Sí, dígame. en el rojo es Q1, lo que es la saturación igual a cero. No sé si alguna vez se haya visto en algunas ciudades donde no hay mucho tránsito, ven los vehículos que no hay en la sección opuesta, vehículos que vienen y se pasan, se pasan, se pasan. Sí, pues, eso se considera acá en el lambda 2 menos el lambda 1 y pasan a ser parte del verde efectivo, ¿ya? Y el rojo Ah, efectivo siempre ok. tiene que ser cero, o sea, en realidad el rojo debería ser de acá hasta acá, ¿no? Nuestro ciclo debería ser desde acá hasta acá, ¿no? Pero en verdad, pues dura un poquito más, porque hay patas de rojos que se te pasan, ¿no? O sea, en verdad, fíjate, desde este cero, donde está el eje de las abscisas, hasta donde comienza el otro es nuestro ciclo semafórico. Pero en realidad esto ha debido de acabar antes, ha debido haber una etapa pero se te pasan. Ahora ya, si los gentes se pasan y se quieren pasar todos y no respetar, eso ya es un modelo conductual y eso ya no, pues ya no se trabaja, ¿no? Ahora miren acá el flujo en realidad, la saturación es el flujo entre la capacidad. Cuando yo multiplico la capacidad por la saturación, tengo el flujo. Por eso acá es, ¿no? Miren ahí. Ah, perdón. Miren esto. La saturación por la capacidad me va a dar el flujo. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo acá el flujo, los vehículos que pasan en el verde efectivo. Cuando lo multiplico por su saturación, la saturación de ahí, tengo el flujo del verde efectivo, ¿ya? Y acá este siempre va a tener pues de cero de... Entonces cuando yo haga ese producto, me va a quedar el verde efectivo por la capacidad por la saturación. El V sub i por la capacidad es el mu sub i y eso por la saturación es la capacidad del semáforo. Así de simples, ¿ya? ¿Sí? Acá tenemos pues lo que dura el semáforo, lo que dura el semáforo. C en nuestro caso siempre es la capacidad, ¿sí?
Este sería el flujo. La parte de arriba siempre es flujo, viene de la forma flujo, o capacidad, o sea, la capacidad es el flujo máximo y siempre va a venir flujo entre la capacidad ideal, ¿no? Entre el C ideal, C ideal. Pero el C ideal nunca se cumple, pues joven. Con eso lo diseñarán, serán optimistas, pero realmente no se cumple nunca eso, ¿no? Lo que pasa es así, ¿no? Acá tengo una saturación por capacidad del verde efectivo, ¿no? La capacidad del verde, el fluido, obtengo el flujo del verde efectivo. La capacidad, listo. El rojo efectivo, pues, ¿qué les puedo decir, no? El índice de saturación es, pues, no pasa casi nadie, ¿no? No hay flujo, no hay flujo ahí, cero. No hay vehículos que pasen por ahí, ¿de acuerdo? ¿Alguna preguntita antes? Eso es así de simple, antes de enseñarles una tablita del, una tablita del, mm, del HCM. Les puedo enseñar ahí una tablita y con eso, digamos, queda resuelto el problema. ¿Cómo se hace en forma práctica, no? ¿Cómo se hace esto en forma práctica? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran hacer? Mm, Algo que se quisiera trabajar o algo así. Es directo, ¿no? Es directa esa parte. Bien, pero se trabaja así, ¿no? No olvidar, este es el flujo de saturación, ¿de acuerdo? Flujo de saturación, ¿de acuerdo? ¿Por quién viene dado el flujo de saturación? Es la cantidad de vehículos, flujo es vehículos, ¿no? Por unidad de tiempo, ¿no? 3 vehículos por segundo, qué sé yo, ¿no? Entonces tengo el flujo de saturación. Cuando al flujo de saturación lo multiplico por el tiempo, por ejemplo, acá tengo el tiempo del verde efectivo, ¿no? Claro, este eje de acá, el eje de las X, acá tengo el flujo claramente y acá tengo el eje de las X, ¿no? Entonces acá tengo los tiempos que me dura el ciclo semafórico, ¿no? ¿De acuerdo? Voy a tener un verde I, pues un AI y un RI, así lo diseñamos, ¿no? Pero en realidad debería de ocurrir todo esto, ¿no? Debería de pasar así. El vehículo debería de pasar así, por la línea moradita, ¿no? Plan, plan, etcétera, y ir a la otra, ¿no? ¿No? Debería de pasar, ¿no? Ahora, el tiempo efectivo sería toditito esto, ¿no? La suma de los tres. Pero en realidad, ¿cuánto tiempo trabajamos? No trabajamos todo este verde. Un poquito menos que ese verde se trabajó, con la diferencia de estas dos colitas, ¿no? El tiempo que no hemos arrancado, por eso le restamos, más el tiempo que nos pasamos, pues por eso es que le sumamos. Entonces el BI más el anda 2 menos el anda uno nos debe de dar ese cuadradito, que es el que realmente funciona en la intersección. Y de todo el tiempo, de todo el tiempo, de todo el C,
Le restamos el verde efectivo y ese es el rojo efectivo. Ahora, cuando al tiempo efectivo, que es el tiempo, ¿no? Ahora, la relación de tiempos, el tiempo que dura el verde efectivo entre el tiempo que dura ¿no? A eso le vamos a llamar Moody, o sea, la inversa, ¿no? La inversa, ¿no? De el tiempo entre la capacidad, ¿no? La inversa del flujo, mu sub i le llamaremos. Pero acá, cuando yo calculo el Q, tengo la capacidad de la vía ideal y acá tengo el tiempo de duración por el flujo de saturación, por el S sub i. Tengo el tiempo, pero el flujo, acá el flujo es cero en el rojo. En el rojo nadie circula. Sumo y me da esto, que sería el mu sub i, que es este valor de acá, por el flujo de saturación, que sería la capacidad del semáforo. ¿Ya? Eso simplemente es la capacidad del semáforo. Ahí nomás queda eso. Bueno, pero esto habría que verlo un poquito mejor acá. Ya. Ajá, ahí está mejor. Debe venir este de acá. Esto es ya basado un poquito en el HCM, ¿no? Ajá. Esto es basado en el HCM. En el HCM, la capacidad real la calculan de esta manera, ¿no? El factor de verde, ¿no? Por la capacidad del verde. ¿De acuerdo? ¿No? De esa manera se calcula. Esa es la capacidad real. Entonces, si quisiéramos saber, eh, ahora, el factor de verde no es otra cosa que el verde de cada ciclo entre la capacidad del verde de cada ciclo entre la capacidad de la intersección total, ¿no? Entonces acá generalmente se calcula la capacidad real, el factor de verde y la capacidad del verde, ¿sí? Para calcular se utiliza esta famosa formulita. Todos estos tiempos ¿no? De acuerdo. Y acá hay toda una leyenda que hay que leerla, pero no es complicado esto. Esto es bien automático nomás. Digamos, este n, bueno, ese v sub g, ¿saben por qué falla eso? Disculpen, yo no tengo Word, ¿ya? Ese es el detalle. Por eso está u dos puntos, u dos puntos, u dos puntos. Caramba. Pero acá también ya, bueno, no importa. Ya, ¿dónde? N, y ahí está, bueno. N, el número de carriles del grupo de carriles en estudio. Flu es el flujo. FA es el factor de corrección por el ancho de carril. FP, el factor de ajuste de vehículos. Esto se toma por las características del tipo de vía. ¿De acuerdo? Todos estos de acá. Y se colocan todos esos, salen del HDM, ¿no? Calculan todos estos, los tienen ahí, ¿no? Por el número de carriles, por 1900 le sale pues la capacidad real, ¿no? Que es el producto de todos ellos, ¿no? El factor de verde, ¿no? Se calcula.
que va a ser, pues, no sé, pues, ustedes pueden saber este tiempo entre el tiempo total y lo pueden tener, ¿no? Y con ese la capacidad del verde, ¿no? La capacidad del verde de la vida. ¿De acuerdo? O- ¿No? Este de acá es el real y esta es la capacidad de diseñada, ¿no? Para este valor tendrían que diseñar, si quieren tener un valor así, para este valor se diseña. Y ahí se juega con estos valores. Entonces, y acá hay una serie de cosas. Por ejemplo, el uso de carril, el flu. Pero eso está en el HCM, ¿no? Se calcula de esta manera. Este acá se calcula de esta manera. Ancho es el ancho, pues. Está entre 240 y 480. Entonces, en nuestro medio usan 360. Uno le sale el FDA. Otros utilizan otro valor de anchura, por ejemplo, acá 3.2, ¿no? El factor de verde, 30. Número de carriles. ¿Cuántos carriles tiene esto? Lo calculan. Pum, pum. Y listo. Sale el flu, ¿no? 30. Entonces, si te sale 30, no, para un VG de 30, pues el flu, el flu, ¿a quién sería igual el flu? Sería igual a este de acá, ¿no? ¿Por qué? Al 59 entre este y este, ¿no? Ya está. Ahí están, que son las formulitas, pues, del HCM. Acá está esto, también lo calculan, así van viendo cada parámetro y lo calculan, pues, jóvenes. Ese es un cálculo directo. Una vez que tienen ya todos estos valores, los colocan acá. Y con esta fórmula calculan la capacidad real. Ya la tienen. Ahora, ¿para qué capacidad de verde debería de haber diseñado? Tienen el tiempo de toda, que va a durar todo, o 130 todo el ciclo, 45 de verde, ya lo tienen, y con capacidad real ya tienen el valor para el que tendría que haberse diseñado, ¿no? Eso es todo, ¿ya? Entonces, eso sería todo. Mm, No, no más que eso. Este es lo mismo, y este es el mismo. Ah, perdón, ahí está. Este es este, sin mayor problema. ¿No? Y esa es la misma tablita vacía, ¿no? Uso de carril, anchura, vehículos pesados, pero sin las formulitas, ¿no? Por ponerle las formulitas, pues, cómo se calculan, ¿no? Y los factores, o sea, el número, este acá está mejor. Con eso diseño la capacidad de la vía, ¿ya? De un segmento de vía. Ahora, para calcular la capacidad de una intersección, volviendo a esto, quiero calcular la capacidad de una intersección. Entonces yo tengo el verde para acá y esta de acá, cada segmento va a tener su propio valor, ¿no? Miren, cada uno de ellos va a tener su propio valor, ¿no? Porque cada uno de ellos va a tener su número de carriles, no necesariamente iguales. Son iguales en buena hora, pero también hay inclinación, varias cositas, ¿no? Varias cositas que afectan, pues, ¿no? Por ejemplo, el número de estacionamientos, paradas de autobuses, uno puede tener, el otro más atrás, etcétera. Estos valores son
cambiantes en este caso, ¿no? En este caso son cambiantes estos valores. Ahora, yo calculo el uno, calculo el otro, y yo sé que la capacidad de la intersección es menor que la suma de ambas. Jamás va a ser la suma de ambas, ¿no? En realidad, la capacidad de la intersección técnicamente sería cuántos vehículos cruzan la intersección en el verde efectivo, ¿no? Sí, algunos lo toman así. Los más conservadores hacen una cosa que no me gusta a mí. Agarran el menor de ellos y lo ponen, otros agarran el promedio de ellos, ¿no? Pero en realidad la capacidad es, conceptualmente es el número de vehículos que van a atravesar esa intersección, ¿no? Y esa capacidad se calcula pues con esta formulita, ¿no? Con esa formulita del HCM. Entonces, acá, por ejemplo, dice que van a atravesar tantos. Acá dice que van a atravesar tantos. Pero la capacidad va a ser cualquier valor que sea menor que esos. Podrían poner el promedio de ambos como capacidad. Podrían decir que es el menor de ellos también, solo que es demasiado conservador. Pues estarían subdimensionando a la red. Poniendo la suma estarían sobredimensionándola. Poniéndole el valor medio, pues estarían haciendo para un análisis de mesosimulación, le estarían dando el promedio, que en promedio pasa. Es que ahí no me atrevo a dar una fórmula, ¿saben por qué? Yo lo he visto al problema directamente. Es aleatorio acá ya el problema, jóvenes. Por eso es que a mí, por eso es que les digo alegremente, saquen el promedio así. ¿Qué es lo que pasa? Hay momentos que por las condiciones de la vía, claro, acá como valor ideal va a pasar el QV sub uno y acá el QV sub 2. Pero por valores de acá, un carrito de acá comienza a irse más lento, o sea, ya entra en lo que le llaman una perturbación al sistema, un ruido, un carrito de basura, no, o qué sé yo, pues un carrito que está mal o lo que fuere, pues una señora acá que para la mano y se pone a hablar con el señor del taxi, ya, una perturbación. Aparece el ruido. Una vez que aparece el ruido, una vez que aparece el ruido, entonces, una vez que aparece el ruido, acá hay momentos en que pasa menos de la media, más de la media, un valor incierto. Entonces eso ya se tiene que hacer con una probabilidad, o sea, hacer un pequeño muestreo de cuántos pasan durante una hora, ver el tiempo que en cada momento cuánto pasaron, ver la distribución y trabajarlo con o sea, el promedio más menos, como un valor así, y hacer una simulación de eso y con eso obtienen la capacidad. Por ejemplo, eso no lo pone así el HCM. Solo puede ser un tema de tesis, por ejemplo, ¿no? Calcularlo así, con la inclusión del ruido para tener un valor efectivo. Desde luego, el QV sub uno y el QV sub 2, ¿para qué nos vamos a hacer problemas? Esta fórmula está buena. Esta la han trabajado pues para n intersecciones. Pretender que nosotros la vamos a hacer mejor con 10 observaciones no es verdad, ¿no? ¿Ya? Eso no es verdad. Y por lo tanto, se calcula así. Esto es lo que manda para el ser. Esta es la forma de calcularlo en realidad. Esta es la duración de los ciclos propuestos, ¿no? Este y este. Están los ciclos. Ya los tiene. Ciclo total, ciclo de Verdes, como lo han propuesto. Esta es la capacidad del... Si quieren esto, tienen esto, entonces la capacidad de diseño del verde. Entonces, lo diseñarían para esta capacidad para que ocurra esto. Ya, pero esto tienen
tienen en la vía. Esto lo tienen, ¿ah? Esto ustedes lo tienen, ¿no? O sea, de ahí directo, no es nada complejo. Y la capacidad de la intersección sería pues menor que la suma de ellas. No podría decirles que es un valor. Consideren el menor, subdimensiono, consideren la suma. Entre ellos está. Y yo, la media, me dicen, voy a hacer un análisis de macro de mesosimulación. Agarra la capacidad media de cada intersección, elimina el semáforo, porque en los de meso y en los de macro, que van a poner semáforo, jóvenes, les sale todo mal. Tendrían que tener la afectación de un semáforo sobre el otro, y eso ya sale mal la simulación. Le sale mal, ¿no? Le sale una calibración terrible. Entonces, reemplazan cuántos pasan por ciclo con el valor medio y les sale más o menos bien aceptable los valores macro. Y si quieren hacerlo en micro, ahí sí, pues, ahí sí tendrían que en realidad, si quieren considerar esa intersección, tendrían que usarlo aleatoriamente para una investigación. Y haciéndolo en el medio tendrían un valor promedio, pero ya no sería un valor micro. Un valor micro les daría con esa aleatoriedad, ese ruido que le meten al sistema. ¿Ya? Entonces, eso es el cálculo de la capacidad. Finalmente, les voy a hacer un repaso de esto, ¿no? Este repaso tiene que ver con lo que... Entonces, acá comenzamos la clase con una tarea, que es la tarea final. Esto no, esto es lo que les he explicado hoy día. Ahí está. Les estoy explicando este problema y este problema, como quien recuerda eso de probabilidad. Este es el trabajo final más el cálculo de capacidad. No olvidar traer el cálculo de capacidad, jóvenes. De un como estamos ante tiempos cortos, si no quieren calcular de una, les pido que calculen esta vez de una intersección. La verdad no hay ya el tiempo para la intersección. Yo les pediría que calculen esto, que esto lo calculen para una vía, para una vía, la capacidad de una vía. Escójanse una vía. Es más, pueden sacar sus conteos ya de una vía hecha, ideal, ¿no? Si gustan, toman muestras, si gustan, no, pero es grupal el trabajo, pero que sea de una vía, o sea, de la vía misma, no de la intersección así. Entonces, en la vía, ustedes, considerando su vía, van a usar esta hojita o se hacen su hojita, como gusten, jóvenes. Y ahí hay todititos estos. Y de acuerdo a eso, calculan la capacidad real y la capacidad de diseño, ¿no? Bueno, pero en este caso, ¿qué tanto, pues, no? La capacidad real nomás de la vida. Este sería, porque... Y claro, si quieren le dicen, bueno, y si es semaforizada para un ciclo tanto, proponen ustedes el ciclo. Tanto, tanto. O se van pues se ponen de acuerdo así, se van a un lugar, a una vía poco saturada, pues facilita de contar durante una hora. Mira acá en el ciclo semafórico, en 4 ciclos hemos visto que pasa esto, ¿no? Este es el ciclo semafórico. Y estos son los verdes, en una dirección. Ya está, lo hace, ¿no? ¿Ya? Y pueden poner como capacidad de la intersección también el mayor de ellos, el máximo que pasa. Otros el mío le ponen el promedio, ya, como quieran. Lo dejo a su criterio, ese trabajo de capacidad, ¿no? Que sería, el trabajo de capacidad sería este, ¿no? O sea, pueden agarrar, pues, pero una intersección de esas con semáforos chiquitas, pues una así como quien dice de barrio, ¿no?
Entonces, una chiquitita, pueden hacer un caso basado en alguna intersección que haya también en esas del MAPS, ¿no? Y ya tienen lo único interesante acá es saber cuál sería el ciclo semafórico, ¿no? Para eso sí hay que ir a un lugar. Sacan el ciclo y hacen un conteo de cuántos vehículos han visto pasando, qué sé yo. O simplemente calculan el ciclo semafórico y una vez que tienen el ciclo semafórico, usan una hojita de este tipo, ¿no? Y ahí está el número de carriles, porcentaje en uso, factor de influencia de las paradas. Si no tienen este factor, le van poniendo el que dice el HCM, ¿no? Tanto, los por defecto cuando no hay. Y con eso calculan de frente, de manera práctica, la capacidad real, ¿no? Y como ya tienen el ciclo semafórico, el B entre C, y tienen la capacidad real, ya tienen la capacidad del verde, de diseño. ¿Ya? Eso me hace un ejemplito de esos. Si quieren lo hacen de una intersección, pero en cruz máximo, y me entregan el promedio, o sea, de una dirección, ¿no? La de esta y la de esta, ¿ya? Eso me entregan, o sea, de cada una y el promedio. Eso sería la capacidad de la intersección. Y si no, se buscan una, pues, una que tenga, calculan la capacidad real de una vía, ¿no? De una de ellas, si agarran quieren algo importante, una de ellas y una de ellas, con su ciclo semafórico, pues, ¿no? Pero ya no de la otra intersección, sino de la principal nomás. La, la calculan y me obtienen cuál es la capacidad de esa vía, ¿no? Debido al ciclo semafórico, ¿no? Acá, en esa dirección. ¿Ya? Eso sería todo, eso queda claro, ¿no? Y lo otro sería esta parte de acá. Ya, esa es la que les voy a explicar acá. Entonces, comencemos. Estaba haciéndolo en antes. Bueno, como les digo, en el caso de que tengan problemas, ya saben el factorial. Les voy a recordar una vez más lo de Bernoulli, pero bien rapidito. Ingeniero, El, disculpe, dígame, ¿el trabajo va a ser individual o grupal? grupal. Ok, ingeniero, gracias. Entonces, este día miércoles van a terminar los grupos más este trabajo de la capacidad, ¿ya? Y este de Poisson me lo traen para el examen final. O sea, le voy a considerar hasta 5 puntos del final bien hechecito. Y de ahí les voy a tomar su examen final, que va a ser una prueba escrita, con todo lo que se ha hecho en el curso de teoría. ¿De Ingeniero, acuerdo? eso va a ser el miércoles. De este al otro, pues. Ah, ok, ok. Y si por algún motivo requieren una semana más de tiempo, el otro miércoles es libre y les doy una semana, ¿no? O en su defecto. Ahora nos ponemos de acuerdo, terminando la clase, ¿ya? Con ustedes. Porque ojo que van a tener la tarea de la intersección y la tarea de acá del esto. Y además tienen su examen parcial, ¿no? Entonces habría que ponerse de acuerdo. ¿Ya? Ahora nos ponemos de acuerdo cómo lo hacemos. Pero hay esos trabajos. Sería su examen parcial, que está quedando pendiente, en algunos, en otros no, el cálculo de la capacidad, que también algunos ya lo hacen, pues lo trabajan continuamente por su trabajo, pero hay jóvenes que no lo hacen, o sea, son gente que es gente más de infraestructura vial y ahora que va a calcular, uy, de todas maneras, siempre la primera vez es más tiempo, hay que reconocer. Pensando en ellos también, es que ya, bueno, queda ese trabajo y queda este trabajo del ranking. Serían 3 cosas, ¿no? Y además el mismo examen, 4 cosas. Vamos a poner bien los tiempos, ¿ya? Entonces, acá la cosa sería así. La cosa sería esta.
El de Bernoulli es este, el BKNP. Q es la capacidad de fracasos, uno menos P. Se calcula con esta formulita. La probabilidad de que hayan M éxitos es N entre M, P a la M, uno menos P a la N menos M. Ahí les hay ejemplos para 3, ¿no? Para 3 sería esto. P a la 3. Para k dos, 2. Para k uno, uno. Para k esto, esto. La probabilidad de que k sea mayor o igual que m es la probabilidad de que k, desde m hasta n, hasta el número de eventos que pasan, número de ensayos que pasan, sería k igual a m hasta n, la suma, ¿no? Desde m hasta n. Ahí está. Esa es la probabilidad de que ocurran más de n veces. X mayor o igual que n. X, ¿no? Este es X, ¿ah? Por si acaso. Como K lo he puesto, ¿no? Ahí está, acá está. Probabilidad de que en M intersecciones existan. Por ejemplo, esto puede ser la probabilidad de que en M intersecciones existan más de X accidentes. Mayor o igual a X accidentes. Podría ser, ¿no? También puede decir alguno que existan mayor o igual a M giros. Depende de lo que estén estudiando. Cuando nos vamos por la seguridad vial, nos interesa pues el número de accidentes, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, probabilidad de que K sea igual a 3, ahí está. K igual a 2, ahí están los ejemplos. Y X mayor o igual que M. Ahí está, todo muy bien. Probabilidad de que probabilidad que en M intersecciones existan accidentes. Entonces ahí sería la probabilidad de que existan es P y que no existan es uno menos P. Entonces, que en más de M, acá lo correcto sería decir, probabilidad que en más de M intersecciones existan accidentes. Entonces, la probabilidad de que en más de M intersecciones existan accidentes, la variable aleatoria sería X, número de accidentes en cada accidentes por intersección. Entonces, la probabilidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Acá tienen para uno, 2, 3, hasta m menos uno con estas formulitas. Para que ocurran, sería desde el m hasta el n. Esa sería la probabilidad de que en mayor o igual a n intersecciones ocurran accidentes en general. Pero la probabilidad de que ocurra o que no ocurra no lo hemos hecho. Eso se hace con Poisson para ranking. Entonces se utiliza esta formulita de acá. ¿Sí? ¿No? Utilizo esa formulita. Ya, pero esa formulita la utilizo. Bueno, esto es ya lo de las vueltas, ¿no? Ajá. Y acá viene lo interesante. Este es el ejemplo antiguo, ¿no? Que les hice anteriormente. ¿Cuántos que evaden el reglamento son capturados por lo menos una vez? Ya, eso lo hemos visto anteriormente. Volvemos, desde acá vamos a volver, ¿ya? Ujú. Desde acá me interesa. Esto de acá en verdad no me interesa. La verdad no me interesa. Es como un repaso para que vean esas fórmulas. Esto ya lo hemos hecho en una clase pasada. No sé si con los mismos números, pero ya lo hemos hecho. Ese no nos interesa. No nos interesa. El que nos interesa es este de acá. Para centrarnos en lo que nos interesa. Este no nos interesa, la verdad.
No nos interesa. Este sí nos interesa. Ajá, ahí está. Entonces, de estas fórmulas, ¿de acuerdo? Es importante. Con otro colorcito. De estas fórmulas, para armar nuestro ranking, es importante, pues, esta de acá, joven. Ajá, este es importante. Muy bien, pero esta tiene un vacío, ¿sí o no? Ah, usted me está diciendo de que ocurran accidentes en más de M intersecciones. Suena muy simpático eso. Tengo el N, la probabilidad, pero ¿cómo calculo la probabilidad de que haya accidentes? Ahí viene la pregunta. Pero sí es cierto que ocurran más de M accidentes, lo puedo hacer aproximar con una de Bernoulli, con esta de Bernoulli. Desde el M hasta el N, o también así, uno menos la sumatoria desde el 0 hasta el M menos uno. Es lo mismo, ambas valen igual. Ya, pero acá está la cosa. La de Bernoulli nos da esto. Bueno, sabemos que esta es la media, P por N, entonces la probabilidad es M entre N, etcétera, ¿no? Esta nos lleva, cuando N tiende al infinito, ¿donde nos lleva? A la de Poisson, ¿se acuerdan? Cuando la probabilidad de ocurrencia es muy poca y un accidente, pues, no ocurre a cada rato, ¿no? Nadie reporta, oiga, en Lima está ocurriendo un accidente en el cruce de 28 de julio con la avenida Arequipa, en este momento otro en Larco con Ricardo Palma y otro en Avenida Grau con Avenida El Sol y otro, o sea, así no ocurren los accidentes. Los accidentes ocurren con una probabilidad poca, pues, porque si ocurrieran a cada rato el tráfico sería una situación disruptiva y habría que buscar otra solución para el tráfico, ya no una solución, habría que buscar como lo están haciendo ya en San Francisco y en varios lugares del mundo ya una solución con vehículos autónomos y aún así, ¿no? Si fallase el sistema autónomo, lo que pasaría, no quiero ni imaginarme, ¿no? O sea, sería una cosa así, ¿no? Pero las condiciones de, a pesar de que hay tráfico desordenado, todo de accidentes, tampoco es que ocurran a cada rato. Es bajísima esa probabilidad. Por lo tanto, esa probabilidad se puede calcular con Poisson, y ese es el punto. El P de acá, este P que está ahí, lo vamos a calcular con Poisson. Entonces, esta es una Bernoulli tradicional. La media en Bernoulli es número de éxitos por número de veces que vamos a observar el evento, de tal manera que esa probabilidad de éxitos va a ser la media entre n. Entonces, cuando n es muy grande comparado a la media, este valor tiende a cero y esto se calcula con la de Poisson, e a la menos m a la k entre k factorial. Esa es la idea. La idea, como idea esa es. O también así, la probabilidad de que ocurran K éxitos E a la menos la media a la K entre K factorial. Esa es la de Poisson. Cuando yo quiero que ocurran más de K accidentes, como esa probabilidad es pequeñita y este es una exponencial, entonces acá ocurro, ¿no? Acá hago mi valor, ¿no? Probabilidad de que sea mayor que K desde I, K más uno hasta el infinito de esta de acá. O también esa probabilidad de que Y sea mayor que K o esta misma es uno menos, también de esa forma, desde cero hasta acá la fórmula, que es lo mismo. Y obviamente esa es la probabilidad de que ocurran, ¿no? Menor a K accidentes, esta de acá.
o que Y sea mayor que K. Esa sería. Y la probabilidad de que el complemento, o sea, el uno menos P, este le llamamos P, ¿no? Uno menos la probabilidad de que ocurran K accidentes es la probabilidad de que ocurran menor o igual a K accidentes, que sería esto de acá. Son dos formas de expresar esa probabilidad, sacando la media, la tasa de llegada. ¿Y de dónde puedo adquirir la media de accidentes? Por ejemplo, me voy al distrito de Barranco, que es chiquitito. Ni siquiera Barranco, ni siquiera Barranco circuito de playa, sino Barranco la parte de arriba. Ni siquiera todo Barranco, sino la parte que del Metropolitano hacia el Malecón. Todo lo de Barranco que queda ahí, que comienza en la subida de Armendáriz con el puente de Armendáriz, ¿no? Ahí sale por Pedro de Osma al otro lado. Ahí está su entrada, ¿no? Y es limitado por el otro lado en los accidentes. ¿Y dónde ocurren los accidentes ahí? Pues los accidentes generalmente ocurren ¿en qué intersecciones? En Avenida El Sol con Avenida Grau, alguna vez en el Parque Municipal por Pedro de Osma o prolongación de Avenida El Sol por ahí, pero no hay muchos lugares. ¿Y cómo saber dónde ocurren esos lugares cerca a esas intersecciones? Me meto al INEI, en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, descargo la base de accidentes, busco Barranco y tengo ahí. Es más, esa base está para todo el Perú. Para todo el Perú está disponible. Entonces, como está disponible para todo el Perú, me bajo. Es más, si, por ejemplo, a alguien le interesa lo que pasa en Ayacucho, pues veo y veo qué intersecciones son las más importantes, ¿no? Ni siquiera las que de un distrito. Digo. Avenida Asamblea con tal, tal con cual, ya esas son las más importantes. De esas seis voy a ver, voy a hacer un ranking de cuál de las seis es la más peligrosa y cuál es la menos peligrosa, ¿no? O si quiero hacer un trabajo para toda la ciudad, me hago pues de todas las intersecciones y veo en cuáles debo de adoptar medidas de seguridad y en cuáles no. Es parte de la teoría del flujo porque afecta indirectamente al movimiento de la ciudad. Estos son los ruidos, es el cálculo de ruidos. Sería teoría de ruidos en transporte, ¿no? Algo así. Ya, entonces la probabilidad de Poisson la calculamos de esta manera. Ahí está. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en experimentos aleatorios M de ellos tengan más de K éxitos? Acá está. M de ellos tengan más de K éxitos. Entonces los M de ellos saco de acá, pues, ¿no? De acá. Km hasta N. Desde Km hasta N. Cn de X, ¿no? De uno menos la probabilidad. ¿Y cuál es la probabilidad? La probabilidad, pues, jóvenes, es de éxito es esta de acá, ¿no? Pum, la coloco ahí y la elevo a la X. Por la probabilidad de fracaso. Desde I0 hasta acá, ¿no? Esta es la de éxito. Claro, entre comillas, éxito. No llamo que éxito sea que hay un accidente, sino de que ocurra, ¿no? Estadísticamente hablando, eso sería un éxito, o sea, que ocurra, pero no me refiero a que eso sea un éxito. La probabilidad de que ocurran en esas, en K, sería la probabilidad que en Y de ellas ocurran más de K accidentes, es que en K de ellas no ocurran accidentes. Ahí está. Uno menos por las que sí ocurran. Ajá, ahí está. N es el número de intersecciones. X, M1, 2, el que va a haber, ocurran más de M éxitos. Y esta es la probabilidad de que ocurra en ellos K accidentes. Ahí está. K puede ser 1. 0 o 1 generalmente se utiliza. 1 se utiliza. Pues 0 es que no ha habido, no interesaría. 1, 2 ya excesivamente.
Pero si quieren ponerle 10, esto va a salir bajísimo. Uno, 2, y ahí está, agarran. Habría que ver la media con la que ocurren esos accidentes, ¿no? 3 accidentes al año, 7 accidentes al año. Un accidente cada 5 años sería 0,5 al año, como quieran, le ponen ese valor. Y de esta manera calculan la probabilidad de que en n experimentos aleatorios m de ellos tengan más de k éxitos. Es decir, la probabilidad de que en n intersecciones ocurran más de k accidentes, que es en lo que comenzamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que n intersecciones de su ciudad, en m de ellas, ocurran más de k accidentes? Escoger un año. Un año, les digo. Cualquier año, un año. Ordenar de acuerdo a su accidentalidad. ¿Y cómo ordenarían de acuerdo a su accidentalidad? Muy sencillo, ¿no? ¿Cuál es el que tiene mayor probabilidad? Ese es el más peligroso, a menos peligroso. Entonces pueden escoger dos, tres y ver cuántos accidentes han habido ahí. Entrando al INEI y ver cuántos, o cercanos, ¿no? A ese sector y se lo imputan a esa intersección. ¿De acuerdo? ¿No? Eso sería. ¿Se entendió, jóvenes? Es una Poisson-Bernoulli, ¿no? Es una Poisson-Bernoulli. Y ya funciona de manera más técnica, pues, que decir, un punto negro es un lugar donde ocurren accidentes en un radio de 100 metros, pero yo no sé ni por qué, por reglamento. No molesten, pues eso tiene que salir de algún estudio estadístico, probabilístico, ¿no? Como de este tipo, más o menos. Para arriba, ¿no? Ya, ¿ok? Listo, jóvenes. Eso sería. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso sería, jóvenes. Entonces acá detengo la clase.